Buenas tardes, buenas noches, sean muy bienvenidos al punto de largada de la ruta 10K, organizada por Compliance Women International. Y como bien dijo Catherine, estamos comenzando a transitar la ISO 37301, denominada Sistema de Gestión de Compliance. Es un gusto contar con su participación. Gracias por dedicarnos estos minutos y acompañarnos. Vamos a contar con el apoyo de la organización para la presentación de las diapositivas, así que van a escuchar algunas frases reiteradas. Pedimos disculpas, pero es solamente a los fines de una mejor presentación. Ahora sí, siguiente pantalla. Bueno, siguiente pantalla, por favor. Gracias. Nos presentamos. Quien les habla, soy argentina, soy Débora Dodelson, soy abogada, especialista en Derecho del Trabajo, certificada en Ética y Compliance y asesora independiente. Y he trabajado mucho junto con mis compañeras, Paucar Rimac Lucien, de Perú, quien también es abogada, posee un magíster en Finanzas y Derecho Corporativo, es Compliance Officer, es certificada ISO y es auditora independiente. Y desde Venezuela me acompaña Riva Ana Rosas, que es administradora, es especialista en auditoría de sistemas financieros y de seguridad de datos. Además, es oficial de cumplimiento y docente universitario. Siguiente, por favor. En 3, 2, 1, bienvenidos al recorrido 10K. Siguiente. Si bien sabemos que estamos en presencia de colegas compliance, auditores, licenciados, entendemos que es una clase abierta al público en general. Entonces, nuestro grupo decidió partir de la premisa básica y fundamental de conocer qué es ISO, para ir de lo general a lo particular. Entonces, ISO es la abreviatura de 3 palabras en inglés, International Organization for Standardization, o en español, Organización Internacional de Normalización, que tienen como objetivo dictar lineamientos generales para diferentes países. Siguiente pantalla, por favor. ¿Cuáles son las características principales de las normas ISO? La naturaleza voluntaria de las mismas. Es decir, cada país o cada organismo que decide adoptarlas, acogerlas en su seno, es porque tiene la firme convicción de que ello es lo conveniente. No son normas coactivas, a diferencia de lo que sucede con las leyes que dicta un Estado, en la que no hay opción de cumplir. Lo que la ley dice, se hace. En cambio, los principios y las directrices que emanan de las normas ISO son voluntarios. Están a cargo de comités técnicos, quienes están compuestos por especialistas en la materia que dicta la norma ISO, y están representados esos comités técnicos por diferentes asesores de cada materia según el país que participe. Siguiente pantalla, por favor. Vamos a invitarlos a conocer, queremos saber en realidad, ¿cuánto conoce el público que hoy nos acompaña de la norma ISO? Vamos a pedirles, por favor, que escaneen el código que ven en pantalla. Vamos a hacer unas 5 preguntitas para hacer un pequeño juego. Es el que más rápido contesta, más puntos gana. Y luego les será enviado un premio desde el país de cada una de nosotros. ¿Pueden escanear? Por favor, confirmar. Perfecto. ¿Sí? ¿Tienen acceso?
Le voy a conceder entonces, en este momento, la palabra a mi compañera Lucien para que ella le pueda dictar las preguntas. Hola, hola a todos. Un favor, ¿me admites en la pantalla, Anita? ¿Cómo estás? Acabo de entrar como otro usuario, ¿no? Perfecto, Luz, se te ve y se te escucha. ¿Me adviriste? Estoy en la otra pantalla. Estoy esperando en la otra línea que acaban de activar. Bien. Ya estoy, ¿no? No, sigo esperando. La gente de Compliance tendrá la posibilidad de abrir la aplicación, así podemos hacer las preguntas, si no, lo omitimos. Yo estoy esperando en sala para poder ingresar. No sé si el equipo de compliance me admite. Ok. Bueno, vamos a... No nos vamos a aparece salir, ninguna persona. ¿no? ¿Nos compartes el correo o el nombre? Debe aparecerte como lucien.paucar. ¿Cómo aparece? Disculpa. Como lucien.paucar. No aparece. Si quieres, puedes adelantar y miramos al final, ¿lo puedes realizar? Perfecto. Sí. Perfecto. Seguimos. Siguiente pantalla, por favor. Bueno, entonces vamos a adentrarnos directamente a la ISO 37301, que como ya dijo Catherine, ha sido denominada Sistema de Gestión de Compliance. Fue sancionada en abril del año 2021 y viene a reemplazar a su antecesora, la ISO 19600, en el año 2014. Cuando se dicta la ISO, también se acompaña un anexo denominado A, que es la guía para su implementación. Esta norma ISO se caracteriza porque incorpora dos puntos fundamentales. Por un lado, contiene los requisitos y las orientaciones adicionales basadas en los requisitos. Y por otra parte, el documento sigue los requisitos de ISO para una estructura armonizada para las normas de sistema de gestión. A diferencia de otras normas ISO, esta es certificable. Es decir, una organización puede obtener una certificación ISO 37301 mediante una auditoría externa demostrando que cumple con todos los estándares internacionales previstos en la norma. Y es importante destacar en qué países hoy se encuentra vigente ISO. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay y España. Así que si hay alguien de España que nos esté acompañando, bueno, también le es aplicable esta normativa. Siguiente pantalla, por favor. La ISO está basada en tres pilares fundamentales: en principios, en valores y en un modelo. Los principios que rigen la ISO 37301 son la integridad, la buena gobernanza, la transparencia, la sostenibilidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. En tanto que los valores que la integran son reputación, ética, cultura, valores, conformidad y también integridad. Y el modelo sobre el cual se sustenta es planificar, el hacer, el verificar y el actuar. Siguiente pantalla, por favor. ¿Por qué es importante contar con la implementación de la ISO 37301 en nuestra organización o en la organización que nos solicite la recomendación? ¿Por qué? De este modo vamos a lograr tres valores
fundamentales para cualquier organización: éxito, sostenibilidad y credibilidad. Además, nos va a permitir gestionar y minimizar los riesgos que puedan derivar en daños o sanciones para nuestra organización. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? La credibilidad, la sostenibilidad, minimizar los riesgos, los daños y las sanciones, a través de un proceso continuo, vivo, independiente e integrado. Porque si una característica presenta esta norma es que se conjuga perfectamente con otros sistemas que ya puede haber implementado la organización. Es adaptable, es perfectamente adaptable. Ahora bien, para que esto funcione, es necesario contar con el compromiso de la alta dirección. Sin ello, nada de lo que la ISO prevé será posible. El tan conocido tone at the top. Son los líderes de la organización quienes deben incorporar los valores fundamentales que toda sociedad considera como pertinentes para el buen funcionamiento de su organización y de la propia organización, además, porque hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada organización. A la par de ello, van a tener que trabajar con debida diligencia o due diligence y con programas de compliance efectivos, porque si no, quedaría en la letra muerta. Es necesario también que a través de este sistema de gestión se reconozca el valor de las partes interrelacionadas, lo que conocemos como stakeholders, quienes son nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros empleados, el mismo Estado. Entonces, este sistema de gestión de compliance proporciona los requisitos, las guías y las prácticas adaptables a cada organización. De esta manera vamos a lograr el fin de la norma, que es una cultura positiva de compliance. Siguiente, por favor. Prestemos mucha atención a esta diapositiva porque va a ser algo con lo que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la norma ISO. La norma utiliza 3 tiempos verbales. El primero de ellos es el debe. Cuando nos encontramos con este tiempo verbal, está diciéndonos la norma que debemos cumplir un requisito. Es decir, es una condición sine qua non que se plantea para que la norma se considere válida, que está implementándose en la organización. Cuando nos topamos con el tiempo debería, están diciéndonos las normas, les recomiendo, les sugiero y pueden adaptarlo o no. Luego el tiempo puede indica una posibilidad, un permiso o una capacidad para realizar una determinada gestión o acto. Y en diferentes partes de la norma vamos a encontrar también la palabra nota. La nota se presenta como modo de aclaración para aclarar o más bien especificar un requisito que ha sido contenido previamente, que ha sido detallado en la norma. Es una guía, básicamente, es un clarificador de lo que se ha dicho previamente. Siguiente, por favor. Entonces, la norma tiene un objeto y un campo de aplicación propio. ¿Para qué? Para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de compliance efectivo dentro de una organización. Ello nos va a permitir tener mejores oportunidades del negocio y sostenibilidad, es decir, que esto se mantenga a lo largo del tiempo, proteger y mejorar tanto la reputación como la credibilidad de la organización y demostrar el compromiso de la organización en la gestión de sus riesgos de compliance, ¿sí? Porque no es lo mismo, realmente no es lo mismo, que la organización demuestre
ha tenido la voluntad de incorporar un sistema de gestión de compliance efectivo. Un detalle no menor es hacer referencia a que cuando en la norma nos encontremos con la palabra requisitos que hagan referencia a un órgano de gobierno, se aplican a la alta dirección para todos aquellos supuestos en que el órgano de gobierno no se encuentre debidamente constituido en la organización. Entonces, a falta de órgano de gobierno, el requisito dirigido a esta entidad se va a aplicar a la alta dirección. Siguiente, por favor. La ISO 37301 tiene un glosario riquísimo y que le es propio. Son 31 conceptos, palabras, que debemos conocer e incorporar. Sin embargo, nosotras por una cuestión de tiempo hemos elegido solamente algunas que creemos que son las más relevantes para compartir con ustedes y tener en cuenta a la hora de desarrollar el sistema de gestión de compliance. Bueno, ¿cuáles son ellas? En primer lugar, organización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de organización? Es una persona o grupo de personas que tienen funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Parte interesada es la persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o por una actividad que lleva a cabo la organización. Este es muy importante, la alta dirección. La alta dirección está integrada por la persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización al más alto nivel de la dirección ejecutiva. Bueno, para no demorarnos tanto, voy a hacer referencia a algunos en particular. El riesgo es necesario conocer, que es la incertidumbre sobre los objetivos que necesariamente debemos contemplar en el sistema de gestión. Son los eventos potenciales o las consecuencias no previsibles. Otra palabra fundamental de la ISO 37301 es la palabra requisito, que es la necesidad o la expectativa establecida, ya sea implícitamente u obligatoriamente, es decir, implícitamente que nace desde la propia organización, porque así la organización decide que su sistema cumpla con determinado requisito u expectativa, la necesidad. En cambio, obligatoriamente es cuando esa necesidad o expectativa se ve impuesta desde el marco regulatorio del país en el cual la organización funciona. Conformidad es cuando el requisito ha sido cumplido. No conformidad es cuando el requisito no ha sido cumplido. Parece un detalle menor, pero son conceptos muy relevantes en esta ISO. Siguiente pantalla, por favor. Bien. Dijimos entonces que la ISO 37301 es certificable. ¿Y cómo es certificable? A través de un sistema de auditoría. Este es un proceso sistemático e independiente para obtener evidencias y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. La auditoría puede ser interna, externa o combinada, mixta. Otro concepto fundamental de la ISO 37301 es el órgano de gobierno, que está integrado por la persona o grupo de personas que tienen la última responsabilidad y autoridad en las actividades, gobierno y políticas de una organización. Son ante quienes la alta dirección informa y rinde cuentas.
Los riesgos de compliance es la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del no cumplimiento del compliance respecto a las obligaciones de compliance de una organización. Obligaciones de compliance es otro concepto fundamental que no debemos dejar pasar. Son los requisitos que una organización tiene obligatoriamente que cumplir, así como aquellos que una organización elige voluntariamente cumplir. Finalmente, hablamos de cultura de compliance cuando hacemos referencia a los valores, a la ética, a las creencias y a las conductas que existen en una organización y que interactúan con las estructuras y sistemas de control de la organización para producir normas de cumplimiento que conduzcan al buen compliance. Siguiente, por favor. El punto número 4 de la ISO 37301 habla del contexto de la organización, de la comprensión de la organización y su contexto. En una primera instancia, la organización, cuando desarrolla su sistema de gestión de compliance, debe determinar las cuestiones tanto externas como internas que les son pertinentes para su propósito y que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión de compliance. Por ello, es necesario que consideren los siguientes aspectos que vamos a desarrollar, aunque no son taxativos, ¿verdad? Son solamente ejemplificativos. Toda organización debe contemplar el modelo de negocio que tiene, que incluye esto: la estrategia, la naturaleza, el tamaño, el nivel de complejidad, sostenibilidad de las actividades y de las operaciones. También debe tener en cuenta la naturaleza y el alcance de las relaciones comerciales con las terceras partes, los stakeholders. Debe tener en cuenta el contexto legal y el marco regulatorio del ámbito geográfico en el cual la organización se desempeña, así como la situación económica, el contexto social, cultural y ambiental. La política, los procesos, los procedimientos, los recursos internos y las estructuras. Pero finalmente lo que debe primar en todo sistema de gestión de compliance de una organización es su propia cultura de compliance. Siguiente, por favor. Es entonces cuando se presenta el punto de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La organización debe poder destacar y definir quiénes son las partes interesadas para ellas, con quién desea formalizar sus gestiones. Entonces, son requisitos pertinentes de las partes saber con quiénes van a actuar, a quién va a contratar, si está cumpliendo con las normas. Todo ello, entonces, va a llevar a la organización a preguntarse cuál de los requisitos se abordarán en el sistema de gestión de compliance. ¿Qué consideramos como propio o necesario para nuestra relación con personas externas a la organización? Determinar el alcance del sistema de gestión del compliance. Fíjense en cómo a partir de ahora nos vamos a empezar a topar con los tiempos verbales que recién hice referencia. La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión del compliance para poder establecer su alcance. ¿Dónde actuamos? ¿Hasta dónde? ¿Con quiénes lo hacemos? ¿En qué circunstancias? Etcétera. Entonces, debiendo considerar tanto cuestiones internas como externas. Cuestiones internas, por ejemplo, a quienes contratamos
para desarrollar la función del compliance officer. ¿Quién será el auditor? ¿Quién será la persona encargada de ejercer el órgano de gobierno y quiénes ocuparán la alta dirección? De todo lo que aquí se resuelva debe quedar documentado, al igual que en el sistema de gestión de compliance. La organización debe establecer, debe mantener, mejorar e implementar continuamente un sistema de gestión de compliance. ¿Por qué? Porque están incluidos todos los procesos en los cuales se interactúa de acuerdo con los requisitos previstos en el documento. El sistema de gestión de compliance de cualquier organización que lo adopte debe reflejar los valores, los objetivos, la estrategia y los riesgos propios que considera la organización como pertinentes. Siguiente, por favor. También tenemos las obligaciones de compliance y la evaluación de los riesgos. Ambas, como dijimos recién, debe quedar documentada. Por favor, aún en los tiempos en que vivimos, que nada de nada dejemos de tener control. Obligaciones de compliance. La organización debe identificar sistemáticamente cuáles son sus obligaciones de compliance, producto de sus actividades, de los servicios que brinda, y evaluar el impacto de las obligaciones en cada una de sus operaciones. Por ello, debe disponer de procesos para identificar las obligaciones de compliance nuevas y modificadas para asegurar un cumplimiento continuo. Y además debe asegurar y evaluar el impacto de los cambios identificados e implementar todo cambio que sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones de compliance. Finalmente, el punto 4 prevé la evaluación de los riesgos del compliance. La organización debe, de nuevo estamos en presencia de algo que sí o sí la organización debe acatar, que no puede eludir. Debe identificar, debe analizar y valorar sus riesgos de compliance. ¿Cómo? Basándose en una evaluación de riesgos. La organización también debe identificar los riesgos de compliance relacionando sus obligaciones con sus actividades, productos, servicios y aspectos propios de su organización. La organización también debe evaluar los riesgos de compliance relacionados con procesos contratados externamente y de terceras partes. Y due diligence o la debida diligencia es fundamental para que este sistema funcione. Los riesgos de compliance deben evaluarse periódicamente y siempre que haya cambios en las circunstancias o en el contexto de la organización. No quiero dejar de destacar que esta norma ISO, como bien lo dijo Catherine al principio, es adaptable a cualquier tipo de organización, cualquiera sea su tamaño, su industria o función. Se puede adoptar en organizaciones tanto públicas como privadas y en organizaciones sin fines de lucro. Es decir, que no hay excusas para no adoptar un sistema de compliance que nos conduzcan a una cultura positiva. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Ana. Buenas noches, buenas tardes para los que me están viendo. Yo voy a continuar. Siguiente lámina, por favor.
Continuando con la presentación, vamos a comentar a qué se refiere lo del liderazgo con la norma, el cual lo podemos dividir en tres grandes aspectos: liderazgo y compromiso, política de compliance, roles y responsabilidades y autoridades. Siguiente lámina, por favor. El liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo y compromiso, debemos tomar en consideración que el órgano de gobierno y la alta dirección debe mostrar el compromiso con el sistema de gestión de compliance para que éste sea efectivo y se encuentre alineado a las estrategias de la organización y a su vez se integre a los procesos. ¿Cómo se logra esto? Disponiendo de recursos para el logro de los resultados previstos en el sistema, tomando en consideración que los incumplimientos pudieran acarrear sanciones a la organización y aún inclusive pérdida de la licencia para operar. Se deben establecer mecanismos de mejoras continuas que permitan medir y evaluar los resultados de la organización, fomentando una cultura de cumplimiento a todos los niveles de la organización. Esto se hace, por ejemplo, mediante la capacitación del personal, tanto al inicio de la relación con la empresa como durante su permanencia en él, firmando compromisos, declaraciones de los conocimientos recibidos por parte de cada uno de los miembros que conforman dicho sistema, realizando evaluaciones de desempeño, entre otros. Esto lo que busca es que el personal debe entender la importancia del compliance, valorarlo y ser capaz de realizar acciones para brindar mejoras continuas en el sistema. Por otro lado, se deben implementar políticas y procedimientos aprobados por el órgano de gobierno. De estas políticas, los principios generales, debe haber un nivel de responsabilidad de cada uno de los integrantes del sistema, es decir, de toda la organización, y las expectativas de desempeño para el logro del cumplimiento. Por tal motivo, deberán estar todas alineadas a las regulaciones en general y mantener un seguimiento efectivo que permita tomar decisiones adecuadas. Además de ello, la gobernanza de compliance, o lo que conocemos como oficial de cumplimiento en varias partes del mundo, debe contar con independencia en su función. La autoridad para ejecutar su gestión, además, debe tener acceso directo al órgano de gobierno. Esto para plantear acciones a las necesidades y mejoras que encuentre en el ejercicio de su función. Siguiente, por favor. Aunado a lo anterior, toda política, norma, procedimiento deben estar aprobados por dicho órgano de gobierno, como siendo la máxima autoridad de la empresa. Esto por lo general lo usan las instituciones cuando hacen las manuales de políticas, normas y procedimientos. Dichas políticas y normas se deben asentar en dicho manual, tomando en consideración el contexto de la empresa, su estructura, el entorno, el tamaño y el alcance, como lo comentó mi compañera anterior. Además, se debe validar que se alineen las obligaciones regulatorias nacionales e internacionales a las que se encuentra sujeta la organización. Dichas políticas, adicionalmente, deberán estar asociadas a los riesgos que puedan surgir por incumplimiento y contemplar auditorías periódicas que permitan evaluar continuamente la efectividad del sistema. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Paralelamente al punto anterior, la organización debe alinear sistemas de gestión de compliance con los valores y principios de la empresa, con los objetivos y estrategias, lo cual debe establecerse a través de la misión, visión de la organización, principios y controles que se alineen a lo que es el compliance. Asimismo, para verificar el cumplimiento y minimizar los incumplimientos, se debe realizar supervisión constante, evaluaciones periódicas que permitan tomar correcciones a tiempo. Por tanto, el responsable de compliance o el oficial de cumplimiento debe contar con la autoridad, como lo dije anteriormente, el respaldo del órgano de gobierno y la independencia, lo que debe traducirse en que todos los integrantes de la organización lo escuchen y respeten su opinión, que pueda generar reportes de incumplimiento y pueda presentarlos directamente al órgano de gobierno. Dicho responsable de cumplimiento u oficial de cumplimiento debe estar comprometido con el sistema, tener las competencias idóneas para que el cargo
pueda mantenerse actualizado, tener un enfoque proactivo y ser estratégico, tener habilidades de comunicación, estando libre de conflictos de interés que puedan interferir en su cumplimiento. Por otro lado, se deben establecer responsabilidades y roles claros. En el caso de algunas legislaciones en varios países establecen o designan responsables de cumplimiento o un comité obligatorio de cumplimiento, un poco para llevar y hacer seguimiento a lo que es el sistema de gestión de la organización. Esto va a permitir que se apoye de manera proactiva las actividades del sistema de gestión y a su vez va a apoyar lo que es la cultura de compliance, la proactividad y la mejora del sistema. Siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que es la planificación. ¿Qué toma la norma como planificación? Es donde se contemplan las acciones, abordar los riesgos y oportunidades, los objetivos de compliance y la planificación de los cambios. Siguiente, por favor. La planificación del sistema de gestión requiere que la organización aborde riesgos y oportunidades, esto con la finalidad de garantizar resultados y mejoras. Para ello es necesario definir qué acciones va a abordar los riesgos y oportunidades, cómo se va a integrar y ejecutar estas acciones dentro de los procesos, cómo se evaluará la eficiencia de dichas acciones. Esto por lo general se puede realizar mediante la elaboración de matrices de riesgo, donde la organización identifique qué riesgos tiene la misma sede expuesta, su impacto, las ocurrencias, para después determinar los controles y acciones que permitan abordar los resultados de la evaluación de riesgos integrados a los procesos y así obtener cómo mitigarlos. Es importante destacar que dicha evaluación de riesgo debe ser dinámica y estar ajustado al contexto de la organización, por lo tanto debe actualizarse continuamente. Dentro de la planificación, también se deben establecer objetivos de compliance que sean coherentes, tomando en cuenta qué se requiere para lograr dichos objetivos, quién será el responsable de hacer o quiénes serán los responsables de hacer las acciones del sistema, cuándo se ejecutará, cuántos recursos necesita, económicos, técnicos, humanos, y cómo se evaluarán dichos objetivos para lograrlo. Cualquier cambio en el sistema debe realizarse de forma planificada, considerando su propósito y consecuencias. Debe considerar el diseño y la eficacia operacional, la disponibilidad de recursos, que los procesos estén acordes y alineados, no solo con el compliance, sino con las estrategias de la organización, y contar con asignaciones de responsabilidades definidas, las cuales deben ser evaluadas periódicamente para su actualización o reasignación. Siguiente, por favor. Continuando con los requisitos de la norma, encontramos lo que es el apoyo. Podemos dividirlo en cinco aspectos, que serían recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Siguiente, por favor. Para que un sistema de gestión compliance sea efectivo, es necesario contar con los medios, el desarrollo de las habilidades, la formación de la promoción, el mantenimiento de una evidencia actualizada, por lo que dicha norma deberá enfocarse en los pilares fundamentales que deben estar interconectados entre sí. ¿Cuáles son esos pilares? Y los describimos aquí en la lámina. Los recursos, la disponibilidad de recursos financieros, humanos y técnicos, como por ejemplo infraestructura, tecnología, sistemas, asesoramiento necesarios para que se desarrolle con efectivamente el sistema de gestión de compliance. En cuanto a competencia, aseguramiento de que todo el personal posee el conocimiento, habilidades requeridos en sus roles, mediante la due diligencia o debida diligencia en la contratación y durante la permanencia en la institución, mediante la formación continua, actualizada y evaluada, especialmente cuando hay cambios internos o regulatorios. Tener conciencia, garantía de que las políticas de compliance son accesibles, están disponibles y son comprendidas, impulsando así una cultura de compliance. Algunas organizaciones cuentan con intranet
o bibliotecas virtuales donde están esos manuales que les comenté y donde todos los integrantes de la institución tienen acceso para tener información a la mano de la empresa y del compliance. Asimismo, se requiere comunicación externa, práctica y transparente para todas las partes interesadas de la organización, para lo cual se deben establecer, por ejemplo, políticas contractuales de servicio, entre otras. Y finalmente, documentación completa, políticas, matrices de riesgo, evaluaciones de riesgo, registro de formación y auditoría que sirva como evidencia del sistema y se mantenga siempre actualizada. Es decir, todo lo que se derive del sistema de gestión de compliance debe estar debidamente documentado con manuales instructivos, estableciendo un código de ética, declaraciones de cumplimiento, entre otros. Por cuestiones de tiempo, vamos a continuar. Le doy el pase a mi compañera Lucien.